principio, Dios creador, antes del tiempo eras tú. En las tinieblas tu voz se escuchó, con ella creaste la luz. Con solo hablar creaste las galaxias con tu voz, y tu aliento a los planetas forma dio. Si los cielos te adoran, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Las estrellas son señales de tu amor. Si la tierra te alaba, yo también. Dios de promesas, tu palabra es fiel, tus dichos permanecerán. Cuando abres tu boca, la vida y la ciencia siempre tu voz seguirá. Oh, con solo hablar le diste vida a todo alrededor. Creaste cada especie en su esplendor. Si ellos muestran quién tú eres, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Cada amanecer un lienzo de tu amor. Si los cielos te obedecen, yo también. Yo también. Si los cielos se alaban, yo también. Si los montes se arrodillan, yo también. Si los mares se someten, yo también. Y si todo fue creado para ti, yo también. Si los vientos te obedecen, yo también. Si las rocas te adoran, yo también. Y si aún me queda mucho que expresar, 1,000,000 de veces volveré a cantar. Viniste por mí, peleaste por mi corazón. Allí en el Calvario, en la oscuridad, la luz de este mundo murió. Oh, oh, con solo hablar disipas mis fracasos y temor.
Tú viniste para darme salvación. Si la muerte derrotaste, yo también. Tu misericordia veo en la creación. Cada escena pinta un cuadro de tu amor. Si elegiste ser un siervo, yo también. Puedo ver tu amor por la humanidad. Cada hijo que viniste a rescatar. Si viviste para amarlos, yo también. Como tú lo harías una y otra vez. Pues tu gracia no se puede comprender. Al que se perdió lo buscas otra vez. Muy buenas noches. Saludo cordial para todos ustedes que a esta hora están con nosotros. En este momento nos disponemos a compartir el mensaje de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Estamos llegando a ustedes en nombre de los Centros de Formación de Líderes CENFOL, Iglesia Rey David, en la ciudad de Tuluá. Vamos a compartir una enseñanza escrita en el libro de los comienzos, el Génesis, en el capítulo 3, versículo 23 y 24. Dicen las Sagradas Escrituras: y lo sacó Jehová del huerto de Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Padre, en esta noche te pedimos, Señor, que sea el poder de tu Santo Espíritu actuando en nosotros, dándonos la sabiduría, la revelación, el conocimiento de tu preciosa palabra. Hoy te pido una bendición muy especial para todos aquellos que nos están viendo a través de estos momentos. Las redes sociales están disponibles para transmitir este mensaje y queremos que llegue a cada corazón con el propósito de que tú abras el entendimiento y reveles a cada uno de ellos el poder de tu palabra, de esa palabra que es viva y eficaz y que es más cortante que toda espada de dos filos y que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y cierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Te pido que bendigas a cada una de las personas que a esta hora están sintonizadas con nosotros. Bendigas sus hogares, sus familias, y que los anhelos y deseos de sus corazones se cumplan en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. 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 En el capítulo 3 del libro del Génesis se inicia el contenido hablando de la desobediencia del hombre. Dios puso al primer hombre en el huerto de Edén. Le dio autoridad, le dio dominio, lo puso en un lugar de bendición. Le dio una mujer como compañera, le mostró todos los beneficios de poseer la bendición de Dios. Dice la Biblia que él se paseaba por el huerto
Él tenía una comunión con el Señor, una perfecta comunicación, una permanente comunión con el Señor. Pero terminando este capítulo 3, dice que ante la desobediencia de Adán, lo sacó. Dios le había dado mandamientos muy precisos sobre lo que tenía que hacer y qué no hacer. Y dice que, y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Lo sacó, o sea que Adán perdió sus privilegios. En el momento en que él pecó contra las normativas de Dios, perdió sus privilegios. Dicen las escrituras que lo echó, dice el versículo 4. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Lo sacó, perdió sus privilegios, lo echó, fue destituido de la gloria de Dios. Es lo que nosotros llamamos la caída del hombre. El momento en que Dios puso querubines, dice aquí, guardianes, esos ángeles de protección, y con una espada encendida que impedía el regreso de Adán y su mujer al huerto de Edén. Dice que se revolvía por todos lados para guardar el camino que llevara al árbol de la vida. Aquí tenemos que entender en el capítulo 3, en el versículo 15, ¿qué originó esa caída del hombre? Dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Vemos que la serpiente engañó a Eva. Hubo astucia en ella y consiguió el propósito, que ella le creyera, fue engañada y ella sedujo a su esposo, a su marido, lo llevó también al pecado y aquí están las consecuencias. En este contexto del capítulo 3, en el versículo 15, habla de la serpiente, que es una representación, una tipología del diablo, del enemigo, y de la mujer, que es la simiente. Y la simiente espiritualmente y teológicamente es la semilla de Cristo. Ahora, ¿cuál fue la semilla de la serpiente? Es una pregunta. La semilla de la serpiente es la desobediencia a Dios. ¿Qué logró la serpiente? Que el hombre desobedeciera a Dios. Allí se sembró una semilla de maldición, porque por motivo de esta desobediencia, de este incumplimiento a la ley que Dios le había dado a Adán, de que había una prohibición especial para acceder a ese árbol del conocimiento del bien y del mal, como dicen las escrituras. Entonces vino la consecuencia. Y si nosotros leemos en el libro del Génesis, en el capítulo 1, en el versículo 4, y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. O sea, hay una separación entre la luz y las tinieblas. Contextualmente, la luz siempre está magnificada en la presencia de Jesús, de Cristo. Él dijo, yo soy la luz del mundo. Y las tinieblas se ven tipificadas en el enemigo de Dios, el príncipe de las tinieblas. ¿Por qué en este capítulo 1, versículo 4, aún en la creación, Dios hizo una separación entre la luz y las tinieblas?
Porque dentro del propósito de Dios está separar lo bueno y lo malo. Por eso, ¿qué hizo aquí la serpiente, el enemigo? Mezcló la verdad. Mezcló la verdad con la mentira. ¿Cierto? Vamos a leer el capítulo 3 del libro de Génesis. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dio a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Aquí ella sembró una semilla de duda, la serpiente. Entonces entró la mujer en ese diálogo, en esa conversación, y le dijo, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. En este contexto, nosotros podemos ver, primeramente, que aquí una mezcla de la serpiente, de la verdad y la mentira, con el propósito de engañar al hombre, de sembrar una semilla de mentira. Por eso Dios quiere que usted distinga lo bueno de lo malo. Cuando nosotros leemos las Sagradas Escrituras, encontramos cómo Dios empieza a hacer una separación entre el bien y el mal, entre el justo y el impío, entre la oscuridad y la luz. Porque Dios siempre quiere que nosotros tengamos un pleno conocimiento y una permanente revelación de las cosas que Él quiere que nosotros conozcamos. Cuando estos ojos fueron abiertos espiritualmente, ellos se dieron cuenta en este relato que estaban desnudos, en el libro Los Comienzos. Entonces, en el mismo momento en que vino la desobediencia del hombre a causa del pecado, vino una revelación de qué era bueno y qué era malo. Porque ellos, dice el contexto de las escrituras del libro de Génesis, que ellos inmediatamente sintieron pena, trataron de cubrirse, se vieron desnudos. Y el Señor les dijo, ¿quién les dijo que estaban desnudos? O sea, vino un pleno conocimiento de lo que era malo. Porque cuando ellos no habían pecado, estaban en un completo acto de obediencia a Dios y de santidad. No había pecado en ellos. Entonces, en este pasaje vemos que la mujer hace de óvulo, del óvulo de la semilla de la serpiente que se recibe al creer. O sea, lo que hizo la serpiente fue poner en el óvulo de esta mujer una semilla de mentira. ¿Por qué? Porque al ella creer en esta palabra de la serpiente, una abertura, por así llamarlo, espiritual, y una puerta abierta que le permitió a ella creer en lo que ella le decía. Y en medio de todo lo que ella le dijo, había mentira y habían verdades, pero verdades a medias. Entonces, ¿aquí qué ocurre en el contexto de esta historia? La semilla de la serpiente, ella la recibió al creer, como cuando nosotros abrimos la puerta de nuestro corazón y creemos en Cristo Jesús. Cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo, se siembra la semilla de credibilidad en nosotros. Entonces hay una distinción entre lo malo y entre lo bueno. ¿Qué fue lo malo que hizo esta mujer, Eva? Creerle a la semilla de la serpiente. Y esa semilla creó en ella desobediencia. ¿Qué es lo bueno? Es la semilla que siembra Jesús en nuestro corazón. Por eso es importante ir entendiendo a la luz de este contexto de que Dios está haciendo una distinción entre lo bueno
y entre lo malo. En el momento en que la mujer fue engañada, la humanidad recibió la simiente del diablo por creer las palabras del maligno. Por creer las palabras del maligno. Entonces la serpiente dijo a la mujer en el capítulo 3 del libro de Génesis, en el versículo 4, no moriréis. No moriréis. La engañó. Entonces, ante el engaño, ante la seducción del pecado, dice el versículo 6, que vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Era árbol bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Ella pudo distinguir qué era bueno y qué era malo. Ella vio atractivo algo que Dios le había dicho que no podía comer. Así es el pecado. El pecado atrae al hombre. El pecado seduce. Llama poderosamente la atención. Por eso esta mujer le fueron abiertos sus ojos. Los ojos espirituales se abrieron y empezaron a saber lo bueno y lo malo. Se dieron cuenta, a la luz del contexto de las Sagradas Escrituras, qué era bueno y qué era malo. Entonces, cuando nosotros permitimos que la semilla del Señor Jesucristo sea sembrada en nuestro corazón, al creer en Él, nosotros empezamos a tener el mismo discernimiento, pero de las cosas buenas y de las cosas malas. ¿Y qué hace Cristo? Nos conduce por el camino del bien. ¿Qué hizo Satanás? Condujo a la primera pareja al camino del mal, porque el camino de las tinieblas condujo a la muerte espiritual. Entonces, Cristo, que es la simiente de la mujer, se convierte para nosotros en la esperanza que Dios nos ha dado de retomar, de retornar una vez más. ¿A dónde? Al huerto de Edén, a donde vamos a volver. Porque el Señor Jesucristo, según las cartas paulinas, se convierte en el segundo Adán. Cristo es el liberador del hombre caído del poder de Satanás. O sea, lo que Satanás le robó al hombre en el huerto de Edén, la autoridad que le quitó Satanás, porque él utilizó artimañas, argucias, engañó a la primera pareja, especialmente a Eva, para conducirlos al pecado, fue lo que permitió la caída. Entonces Cristo ha venido a nosotros para que su semilla, su simiente, produzca en nosotros vida espiritual. Y la vida espiritual solamente la tenemos en Cristo Jesús, porque las palabras de Cristo producen vida espiritual. Y por eso el hombre necesita recibir la simiente de Dios, que es Jesucristo. La palabra simiente es la semilla que se siembra, la semilla que Él siembra en el corazón de todos aquellos que creen. Por eso, la simiente de la mujer es su encarnación. Mire lo que dice este capítulo 3, versículo 15. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, que es la parte posterior del pie, el calcañar. ¿Qué representa el talón? El calcañar representa la naturaleza humana. Eso representa la naturaleza humana. El diablo pone en el corazón del hombre lo que él cree que lo va a llevar a la desobediencia a Dios. Porque la naturaleza humana, la naturaleza caída, está siempre dispuesta a obedecer a los designios de la carne y muchas veces a la voz del enemigo. Entonces, esa debilidad del hombre está condicionada a que el hombre
necesita la simiente de Cristo, la simiente de Dios que es Cristo, para poder que esa simiente produzca vida espiritual. Ahora, ¿cuándo fue herido, por así decir, la simiente de esa mujer? ¿Cuándo fue herido? Cuando sus pies fueron traspasados en la cruz. ¿Cuándo fue herido? Cuando fueron clavados sus pies en la cruz. Pero nosotros sabemos que Él se levantó en victoria y Él trajo al mundo la esperanza de retomar la autoridad en el huerto de Edén. Él tiene el poder de destruir las huestes de maldad. Él tiene poder para destruir todas las artimañas del diablo. Así como la simiente de la serpiente, la semilla de la mentira, de la desobediencia, produjo muerte espiritual, Cristo ha traído a usted una semilla de vida, de resurrección. La cabeza del hombre es Cristo. Por eso Cristo tiene el poder para deshacer las obras de las tinieblas. Permítame decirle a usted que el Espíritu Santo, a través de esta historia, que nos permite ver todo lo que tiene que ver con los inicios del hombre, de ver cómo Adán y Eva fueron destituidos de la gloria de Dios, pero bajo este precepto teológicamente podemos ver que la representación más importante de esta historia es lo que aquí dice el Señor en el versículo 15, dentro de todas estas verdades implícitas que tiene el Evangelio o que tienen las Sagradas Escrituras. Dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. La simiente de la mujer, ¿quién era? Cristo, que se encarnó en una mujer. Dios se hizo un hombre. Y para poder ser hombre, Él venía con la semilla de Dios. El Espíritu Santo puso la semilla en el vientre de una mujer virgen. Porque la profecía decía que el Salvador nacería de una mujer virgen, de una doncella, de una joven en el original. Entonces, la semilla, ¿dónde se formó? En el vientre de una mujer. Entonces, el contexto de esta palabra dice: esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Por eso es tan importante entender que Él destruirá sus tácticas y poderes y trastornará su reino y sus intereses malévolos. Esto significa que Dios, a través de esta semilla, que es Cristo, herirá en la cabeza al enemigo. Repito, ¿qué va a hacer el Señor? Va a destruir sus tácticas. ¿Qué va a hacer el Señor? Esos poderes maléficos, maldadosos, serán trastornados por el poder de Dios. El reino de las tinieblas y todos sus intereses y las artimañas del diablo se van a deshacer cuando la luz de Cristo alumbre en el hombre. Cuando la semilla de Cristo es sembrada en el corazón de alguien que cree, inmediatamente nos da el poder y la autoridad para vencer al enemigo. Por eso dice, y lo quiero leer nuevamente: esta te herirá en la cabeza, la semilla de Cristo, la simiente, y tú le herirás en el calcañar, le dijo a la serpiente, que representa al enemigo. Por eso el enemigo siempre atacará las partes débiles del hombre. Siempre. ¿Qué hará sobre la humanidad? Recibirá una simiente de mentira. Por eso Satanás es llamado el padre de la mentira, el engañador, el tentador. ¿Cuánto esa semilla se hace vida en el corazón de un hombre? Cuando esta simiente es puesta por el enemigo al creerle a sus mentiras. Por eso nosotros tenemos que pedirle mucho a Dios por medio de su Espíritu,
que nos dé un discernimiento espiritual para saber qué hay de bien y qué hay de mal. No todas las enseñanzas que algunas personas dan de la Biblia son de acuerdo a la voluntad de Dios. Nosotros sabemos que hay muchas mentiras, hay muchos engaños, hay muchas artimañas de error, herejías destructoras, que harán que esa simiente de malignidad se siembre en el corazón de todos aquellos que las creen. Por eso no es conveniente muchas veces escuchar herejías destructoras. ¿Qué es lo que hace siempre el enemigo? ¿Cuál es parte de la simiente que Satanás quiere sembrar en el corazón del hombre? La duda. Porque la duda genera duda. Mire lo que le dijo aquí. Con que Dios ha dicho en el versículo 1 del capítulo 3. No comáis de todo árbol del huerto. En entredicho fue esa afirmación. Con que Dios ha dicho. Le dijo que podía comer de todos los árboles, del fruto del Edén. Pero había una prohibición especial. Porque si él tomaba de ese fruto, que representa el pecado, vendría su caída. Eso es lo que produce el pecado en nosotros. Caída espiritual. Por eso la palabra dice, la paga del pecado es muerte. Por eso usted tiene que tener mucho cuidado a la hora de usted escuchar asuntos relacionados con Dios. Porque en usted pueden estar sembrando una simiente de engaño, de mentira. Por eso necesitamos, sin lugar a dudas, la simiente de Cristo. Porque la semilla de Cristo es una semilla de verdad. Por eso Jesucristo nos habla de que la semilla es la palabra de Dios. Un labrador salió a sembrar y sembró la semilla y cayó en distintos terrenos. Entonces, la semilla de Cristo, las palabras de Cristo producen vida espiritual. Ahora, ¿qué nos permite conocer que la simiente de Jesucristo o la semilla que Él nos da es la verdadera? Es su palabra. Es lo que el Espíritu Santo revela. ¿Cuál fue la promesa que Dios nos dio? Que enviaría un Salvador. Él nos dio la esperanza de que vendría un día a liberarnos, a darnos libertad. Porque el hombre estaba destituido de la gloria de Dios. Por la naturaleza caída, la naturaleza adámica que nosotros hemos heredado de nuestros padres, eso nos ha impedido que el hombre pueda retomar la autoridad de regresar una vez más al huerto de Edén. El único que tiene poder para que esa espada, como dice aquí, o una espada encendida, dice el capítulo 3, versículo 24, el Génesis, estamos en el libro de Génesis, que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. O sea, de alguna forma al hombre se le prohibió regresar, tomar de ese fruto, se cerró el camino. El único que tiene el poder para que nosotros podamos regresar al huerto del Edén se llama la simiente de la mujer, que es una tipología del Señor Jesucristo. Porque esa semilla que se siembra en el corazón del hombre produce vida espiritual. Por eso cuando usted acepta al Señor Jesucristo como Señor y como Salvador, sus pecados son perdonados por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. La obra salvífica del Señor Jesucristo le va a permitir a usted tener la autoridad de poder volver al huerto de Edén, que representa la tierra prometida, el reino de los cielos. El hombre inmediatamente fue destituido de la gloria de Dios. O sea, no podía tener un regreso
a ese lugar. Perdió todos los beneficios, los privilegios que él tenía. Y Dios en su infinito amor nos quiere devolver esos privilegios. Dios quiere que usted retome ese privilegio que perdió Adán, que perdió Eva, nuestros primeros padres, de regresar al huerto de Edén. Y ese privilegio solamente lo puede tener usted cuando usted acepta a Cristo, que es conocido como el segundo Adán, según Pablo. Y ese segundo Adán vino a devolvernos lo que nosotros habíamos perdido. ¿Qué había perdido el hombre? La comunión con Dios. Dice que Adán y Eva se paseaban en el huerto de Edén. Disfrutaban de todo lo que Dios les había dado. Tenían una perfecta comunión con Él. Y hubo un momento en que, producto de la obra maléfica de esa serpiente, sembrando la semilla de maldad, perdieron todos esos beneficios. Yo quiero decirles en el amor de Cristo Jesús que la única esperanza que nosotros tenemos de retornar al huerto del Edén, al paraíso, al reino de los cielos, se llama la simiente de la mujer, que se llama Jesucristo. Él tiene el poder y la autoridad para vencer al enemigo en la cabeza, para destruir sus tácticas y poderes maléficos, porque Él es quien ha sido el enemigo del hombre. Él ha venido a destruir la obra de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros leemos el libro de los comienzos y encontramos este relato del capítulo 3 del libro de Génesis, estos 24 versículos, podemos darnos cuenta que fue lo que originó la salida. El término que usa la Biblia en la versión Reina Valera es y lo sacó y lo echó. Lo sacó Jehová del huerto de Edén. De Edén, dice, el huerto de Edén. Y echó pues fuera al hombre. Lo echó. Entonces, ¿qué hace Dios en su infinito amor y en su infinita misericordia? Quiere que el hombre regrese. Pero para poder regresar, el hombre tiene que tener una nueva naturaleza. No puede tener la naturaleza caída. Porque la naturaleza caída es imposible que pueda retornar, al huerto de Edén, al reino de los cielos. Para eso necesitamos una nueva naturaleza. Porque la Biblia dice que ninguna cosa inmunda entrará en el reino de los cielos. Por eso nosotros necesitamos una nueva naturaleza. El hombre necesita la semilla de Cristo. La semilla que solo el poder de Dios, en su infinito amor y misericordia, nos puede conceder. ¿Qué nos concede Dios? La oportunidad, la valiosa oportunidad de que usted coma de ese árbol que produce vida espiritual. Y ese árbol está representado en la gloria de Cristo. Porque la presencia del Espíritu de Dios en el hombre produce vida espiritual. Dice que será como un árbol que ha sido sembrado. El Salmo 1 lo enseña. Me encanta mucho el Salmo 1. Vamos a leerlo en el contexto del versículo 1 en adelante. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche, y será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Esa es la semilla de Cristo, la semilla de bien. Ese árbol plantado junto a corrientes de aguas, ¿qué dice aquí? Dará fruto en su tiempo, fruto espiritual. La semilla de Satanás es esta, versículo 4. No así los malos que tienen la semilla de Satanás,
que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Como pueden ver, Dios está haciendo una diferencia entre los justos y los malos o los impíos. ¿Por qué traigo yo a colación este Salmo 1 relacionado con el libro de Génesis? Porque Dios separa entre lo bueno y lo malo. Dios quiere que usted pueda conocer por medio de la revelación del Espíritu de Dios cuál es la verdadera semilla de Dios. Y la única semilla que Dios sembró se llama Jesucristo. Por eso la simiente Dios la puso en el vientre de una mujer, de la Virgen María, para que ella concibiera y diera un hombre. Y ese hombre nos trajera salvación y vida eterna. Porque por medio de la simiente de la mujer, Dios le estaba dando la oportunidad al hombre de poderse resarcir del pecado que habían cometido los primeros padres. Pero la simiente maléfica, la simiente que sembró, yo hablo mucho de la simiente, o sea, porque esa fue la semilla que ella sembró, la serpiente, la semilla de mentira, que produce muerte espiritual. Eso fue lo que produjo la caída del hombre, cuando ella comió de lo bueno y de lo malo. El árbol del bien y del mal. Del bien y del mal hay una diferenciación. Por eso es importantísimo ver a la luz de la teología, de la manera más sencilla, el significado tan grande que tiene para Dios esta enseñanza. Y seguramente el capítulo 3 del libro de Génesis nos va a revelar muchos aspectos concernientes a lo que fue el poder del enemigo al sembrar en la mujer la desobediencia. Porque no se les olvide a ustedes que lo que sembró Satanás fue la semilla de la serpiente, desobediencia a Dios, el pecado. Eso fue lo que se sembró. Es importante entender eso. Es importante que nosotros podamos tener una clara visión de lo que Dios nos está enseñando a través de esta simiente. Te herirá en la cabeza, dícele Génesis. Repito, destruirá la simiente de Cristo, sus tácticas, sus herejías, sus mentiras, trastornará su reino y sus intereses malignos. Por eso cuando nosotros tenemos el Espíritu de Dios dentro, Dios nos permite conocer lo bueno y lo malo, porque el hombre espiritual juzga las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque los que tienen el Espíritu de Dios, que son los hijos de Dios, tienen un discernimiento espiritual para saber qué es bueno y qué es malo. Cuando uno tiene la simiente de Cristo en nuestro corazón, que es la palabra de Dios, cuando se ha sembrado en buena tierra, entonces nosotros podemos saber y decir, eso que te están enseñando es una simiente de mentira, de engaño. Por eso es tan importante que usted pueda tener una clara convicción de qué está aprendiendo. Es muy importante que usted pueda tener el discernimiento de saber qué viene del enemigo y qué viene del reino de la luz. Por eso el Señor Jesucristo les dijo a los judíos que Satanás era el padre de la mentira y él había venido a engañar al hombre. Y él utiliza muchas artimañas. Y en estos tiempos postreros, en estos tiempos donde hay tantos engaños, tantas mentiras, donde se están sembrando semillas de maldición, llevan al hombre a apartar de la verdad de Cristo. Atacan la palabra de Dios, atacan la obra salvadora de Cristo. Pero lo más importante que usted necesita es tener esta simiente, la semilla de Cristo, porque es la promesa que Dios le dio a usted. ¿Y sabe cuál es la promesa? Que si usted cree en Él, en el Señor Jesucristo,
usted va a poder regresar a ese lugar que Él nos prometió, que el enemigo nos robó por medio de nuestros primeros padres. El camino al árbol de la vida se cerró. El camino de la inocencia. Se había roto ese primer pacto que Dios había establecido con el hombre. Por eso el hombre se vio obligado a salir. Se vio obligado a salir. Dios y sus ángeles estaban apartados de él, porque esos querubines no permitirían que él regresara allá. No podemos olvidar, y es muy importante tener en cuenta esta enseñanza. El camino al árbol de la vida se le cerró al hombre. Se cerró. El camino de la inocencia se cerró. Se había roto ese primer pacto. Esa comunión que tenía Dios con el hombre se rompió producto de la desobediencia, porque la desobediencia siempre ha hecho que los pactos se rompan. El primer pacto, el pacto que hizo Dios con el hombre. Entonces se ve obligado a salir, a trabajar la tierra. Se ve obligado al esfuerzo personal. Por eso Dios y sus ángeles se reconcilian con nosotros cuando por la obra redentora de la cruz, en la cual Cristo entregó su vida, es puesto un camino nuevo. Un camino nuevo y vivo al lugar santísimo. Por eso yo quiero terminar diciéndoles a ustedes que el camino del árbol de vida, Dios nos lo ha puesto en Cristo Jesús. Nosotros podemos tener vida eterna porque Cristo ha venido como una semilla para ser puesta en el corazón del hombre. ¿Qué es lo que usted necesita? Usted tiene que renunciar a la simiente de mentira, de engaño a que ha vivido y aceptar la verdad. Porque acuérdese, Dios hizo una separación entre lo bueno y lo malo. Lo malo, todo lo que Satanás ha sembrado en el corazón del hombre para apartarlo de Dios, para llevarlo a la perdición. Pero Dios, en su infinita misericordia, quiere que usted acepte la simiente perfecta que le envió a Jesús. ¿Qué necesita usted? Permítale entrar a su corazón. Crea en Él. ¿Qué hizo la mujer? Le creyó a la serpiente y murió, perdió comunión con Dios. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Créale a la semilla que Dios ha puesto, que se llama Jesús, y tendrá vida eterna. Es el único que tiene la autoridad y el poder de darnos entrada a la vida eterna. Por eso Jesucristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Él es el único que tiene el poder y la autoridad dada por el Padre para que nosotros retornemos al reino de los cielos. ¿Usted qué necesita? Permítale que esa semilla, que es su palabra, se siembre en su corazón. Y que usted, a partir del momento en que abre las puertas de su corazón, usted empieza a recibir la bendición que Dios le da por medio de su Santo Espíritu. Entonces, esta enseñanza nos ha mostrado lo bueno y lo malo. Lo bueno que es Dios, lo misericordioso que es Él, al enviar un Salvador, al enviar el Mesías, al darnos la oportunidad de regresar al huerto de Edén, por la obra de la cruz. Porque por medio de Cristo nosotros tenemos regreso al reino de los cielos. Muchas gracias por permitirme compartir esta enseñanza. Seguramente hay muchas cosas más que podríamos hablar de este capítulo 3, pero tratamos de extractar lo más importante. Y lo más importante, ¿sabe qué es? Que usted permita
que la semilla de la palabra de Dios se siembra en su corazón. Y si esa semilla usted permite que nazca en su corazón, usted verá los frutos. Y podrá algún día regresar al reino de su amado Hijo, al reino de los cielos. Padre, gracias te doy en esta noche por la oportunidad que tú nos das de conocer a Jesús, de saber que Él es la palabra de Dios, el Verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Señor, yo te pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que esta palabra en esta noche haya quedado sembrada como una palabra de vida, porque sabemos que la simiente que tú has puesto en mi corazón y en el corazón de todos aquellos que aceptan a Jesús es la simiente de vida espiritual, de vida eterna. Hoy tomamos la decisión, Señor, de creer en tus palabras, de aceptar que tú eres nuestro Salvador, que tú fuiste el que pagaste un precio muy alto en la cruz para que nosotros pudiéramos regresar al reino de los cielos. Señor, gracias por tus palabras, que son un aliento de vida, que son las grandes promesas que tú nos has dado. Señor, la gloria y la honra sea para ti. Y en este momento mi oración es para que todos aquellos que no te conocen permitan que la semilla de Jesús se siembre en sus corazones para recibir salvación y vida eterna. Muchas gracias por permitirme llegar a sus hogares con el mensaje de la palabra de Dios. A todos ustedes, bendiciones. Si Dios lo permite, el próximo domingo estaremos con ustedes a las 10 de la mañana en otro mensaje de la palabra de Cristo. La sangre de Jesús me redimió, me perdonó y libertad me dio. Tu majestad está